Bienvenidos a otro capítulo de Operación Crimen. Hoy vamos a hablar de un tema tan interesante como perturbador y que tal vez ustedes creen que solamente le ocurre a un sector de la sociedad y que de pronto a nosotros nunca se nos ha pasado por la mente. Y son las fantasías criminales. Existen, son comunes, quienes no somos criminales, alguna vez las hemos tenido. Y para empezar dando algo de respuesta a eso, quiero que cierren sus ojos, imaginen, recuerden si en alguna ocasión usted ha deseado, ha fantaseado producto de ese deseo con quitarle la vida a alguien o con que esa persona no esté más en este mundo, que esté muerta por alguna razón. La respuesta, si hiciera una estadística, seguramente sería que la gran mayoría de ustedes me respondería, sí, eso sí ha pasado por mi mente, sí lo he fantaseado, pero nunca lo llegué a hacer. Claro, ahí hay un diferenciador, ahorita hablamos un poco de eso. Y precisamente fue en el año 2019 un psicólogo forense llamado David Lester de la Universidad de New Jersey quien hizo este experimento y encontró que más del 80% de los encuestados habían tenido fantasías criminales, muchas relacionadas con homicidio, otras relacionadas con hacer daño de alguna manera. Y viene la pregunta, ¿qué hace que usted no pase de la imaginación, de la fantasía, a la realidad? La experiencia me ha enseñado y de hecho en muchas de mis clases le he dicho a mis estudiantes que tengan mucho cuidado porque lo que pasa por su mente puede pasar por su vida. Em, y que esa línea que separa lo que es fantasía de lo que es real, pues está mediada por algunos factores. Y hacemos el ejercicio de que me digan cuáles creen que son. Muchos responden, mi creencia religiosa es válido. Las normas, válido, es cierto. El temor al castigo, es cierto. El control social, es decir, que otros me señalen de que yo avergüence a mi familia por haber hecho X o Y cosa, es cierto. Mis creencias, mi convicción, es verdad. Mi capacidad de decisión, absolutamente cierto. Todos esos factores evitan precisamente que crucemos la línea de la fantasía a la realidad. Pero aquí viene otra pregunta. ¿Por qué algunos individuos que incursionan en conducta criminal no respetan esa línea? ¿Por qué peor aún? Y fue un experimento que hacia el año 1987 hizo otro psicólogo de apellido Beckner en los Estados Unidos, de hecho en la Universidad de Yale. Quiero inclusive traerlo a colación. Daniel Beckner empieza a hablar en su experimento, ¿sí?, del efecto rebote en la supresión mental. Es decir, de cómo una idea, una obsesión, porque la obsesión es a nivel de las ideas, la compulsión es a nivel de la conducta, pero ambas se correlacionan. ¿Sí? Mente y cuerpo son uno solo, eso desde tiempos inmemorables se ha dicho. Por eso inclusive hablamos de los efectos psicofisiológicos o de las enfermedades psicosomáticas. Eh, Hoy leía incluso un artículo muy interesante en un periódico nacional en Colombia que hablaba de el segundo cerebro en el intestino, algo que se descubrió hace más o menos 15 años,
con los hallazgos de la microbiota y de cómo eso nos influye precisamente en lo que sentimos, en lo que pensamos y evidentemente en cómo reaccionamos, en lo que hacemos. Pero vamos a el experimento de Daniel Wegener. Año 1987, Daniel Wegener reúne un grupo importante de personas y les pide que cierren sus ojos durante un lapso corto en tiempo y les da una instrucción. Y quiero que ustedes hagan el experimento como lo instruyó Wegener. Decía, cierren sus ojos y no piensen en un oso blanco. No lo hagan, no piensen en un oso blanco. ¿Qué es lo primero que llega a su mente? El oso blanco. Es imposible no hacerlo, es intrusivo ese pensamiento. Y por más que usted lo quiera alejar, regresa a su mente el oso blanco. Esas intrusiones son propias de individuos criminales que se empiezan a obsesionar con la fantasía criminal. Y si esa fantasía criminal no les genera vergüenza, como de pronto sí nos genera a nosotros el fantasear con la muerte de alguien o con lastimar a alguien, tanto que no lo admitiríamos o lo haríamos como chiste o chanza, sí, pero no de forma real. A la mente criminal eso no le importa, eso no le genera ningún tipo de culpa, porque esa fantasía va amarrada a otras emociones: placer, poder, destrucción, humillación del otro. Y para tomar ejemplos, no nos vayamos a lo que la ciencia y la experiencia me ha enseñado, por ejemplo, sobre el homicidio serial, donde son muy comunes, donde incluso el criminal en esa escalada cada vez alimenta más su fantasía, que muchas veces incluso la vuelve la firma. Lo encontré yo entrevistando a Luis Gregorio Ramírez Maestre, el monstruo de la soga. Sí, como su fantasía de poder, de dominio sobre el otro, de humillación a través de los amarres, hacía que cada vez perfeccionara mejor sus nudos, que de esos 17 nudos pudiera utilizar 4 o 5, los que más placer le generaban, sabiendo además, con una altivez antisocial, psicopática, narcisista, si la quieren llamar así, de que ninguna de sus víctimas iba a sobrevivir. Esa era su fantasía y la llevaba a cabo, la lograba de esa manera perversa. Ni qué decir de Luis Alfredo Garavito. Cada vez era más sádico, más cruel con la humanidad de los niños. Y aunque comenzó accediéndolos carnalmente como un violador serial, fíjense que sus fantasías le facilitaron cruzar la línea hacia el homicidio serial de niños indefensos, de niños a los que engañaba con facilidad, pero sobre los cuales hacía una serie de rituales que previamente maquinaba en su cerebro, en su mente, como una fantasía. El piquerismo, esa tortura que tenía con los menores, los cercenamientos, la exposición de los cuerpos, guardar esos souvenirs como forma de recordar y de recrear, fíjense en esto, fantasías posteriores. Algo similar hacía el monstruo de Monserrate, Freddy Alonso Valencia, Freddy Valencia, con estas mujeres en condición de calle, en ejercicio de la prostitución más paupérrima que pueda haber, en la adicción a sustancias psicoactivas.
todas ellas vulnerabilidades que él, en su fantasía de dominarlas, de tener un contacto sexual no consentido, porque eso era lo que le excitaba, maquinaba en su mente, hasta cuando las captaba, las engañaba, las llevaba a esos cambuches y posteriormente las ultimaba y las irrespetaba post-mortem incluso. Pero no solamente en asesinos seriales, podríamos seguir hablando de muchos de ellos, no solo a nivel de Colombia, sino de los que han sido mundialmente conocidos como Ted Bundy, por ejemplo, que no se conformó con en un solo ataque acceder carnalmente y quitarle la vida a una de las jóvenes estudiantes que eran de su preferencia, sino que en una ocasión lo hizo con 3 víctimas a la vez. Eso lo alimentó a través de esa fantasía criminal. Lo que pasa por su mente pasa por su vida. Cuando usted no tiene reguladores en su cerebro, en especial en nuestros lóbulos frontales, que son los que nos detienen, que son los que nos frenan, es ese freno precisamente, es ese mando de control en nuestra conducta, lo que también nos permite diferenciar lo que es correcto de lo que es incorrecto, lo que le hace daño al otro, lo que puede hacerme daño a mí mismo, precisamente por permitírmelo. Pero esto para el criminal no le representa ningún freno. Y dejemos un poco de lado a criminales de tipo serial y hablemos de otros que últimamente han estado preocupando socialmente, no solamente en Colombia, en Latinoamérica, porque cada día vemos con preocupación en aumento el índice de feminicidios y de violencias basadas en género. Y es que recientemente tuvimos aquí un individuo llamado Cristian Camilo que le quita la vida a su pareja sentimental y a sus 2 hijastras, una de 20 años y una de 17. Y posteriormente intenta quitarse la vida con un método no letal. Y digo método no letal porque fue un envenenamiento, no con una sustancia de alta letalidad. De hecho, fue una sustancia de baja letalidad que a través de un lavado gástrico redujo el riesgo de muerte, que él incluso, y me sorprende mucho la manera como lo vi en la aceptación de cargos frente a un juez de garantías que legalizó su captura, quiere hasta victimizarse. Es una distorsión cognitiva muy presente en la conducta criminal. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que cuando me pidieron hacer un análisis preliminar, y digo preliminar porque aún estoy recopilando más elementos de información para hacer un análisis más completo, pero dentro de ese análisis preliminar encuentro que este individuo no se diferencia en nada al perfil criminológico del feminicida. El feminicida no comete ese homicidio en un acto de impulso. No, esto no es pasional. Esto lo ha pensado. Es una fantasía que ha pasado por su cerebro y que ha recreado varias veces. Que puede tener detonadores, claro, muchos. Rechazo, humillación, algo que él en su distorsión considere sea una afrenta para su débil ego, un abandono real o imaginario por parte de su pareja o de su expareja, muchas veces maltratada, porque uno de esos comunes denominadores, y lo encontré también en este caso en particular, es el hecho de haber tenido denuncias previas por violencia intrafamiliar, medidas de protección previas por esa misma situación, que como ya hemos visto en muchas ocasiones se vuelven lamentablemente un saludo a la bandera.
que no protegen, que es algo incluso en lo que me estoy enfocando para escribir mi siguiente libro. Ustedes en la próxima feria del libro van a encontrar precisamente un libro que escribí durante algunos meses hablando del perfil del perpetrador, de cómo es la mente del perpetrador. En gran mayoría en crímenes de tipo serial, muchos en los cuales he tenido yo alguna participación de análisis directa con el perpetrador, otros por referencia, pero que una vez tuve esa obra, la volví a leer y sentí que va a ser de gran aporte para quienes la quieran leer, para prevenir incluso este tipo de comportamiento de riesgo, para que usted no sea víctima de un infrahumano de esos. Pues también me he dedicado a escribir sobre el feminicidio. Y no lo estoy haciendo solo, lo estoy haciendo con una neuropsicóloga con quien he tenido y he compartido varios escenarios académicos y de investigación. De hecho, ella está liderando una línea de investigación en el perfil criminológico o direccionada al perfil criminológico del feminicida en Colombia, con una casuística que en no más de 3 años ya está superando los 620 casos. O sea, por Dios, es impresionante que nos está dando una caracterología, ¿m? Rango de edad o rango etario, nivel socioeconómico, perfil victimológico, zona geográfica, comportamientos previos, durante y después, toda una serie de variables bastante interesantes que seguramente van a ilustrar de manera técnica, científica, eh, ese escrito, ese libro que pretendemos hacer, pero que también da cuenta de esto que les estoy mencionando. No son individuos que actúen de forma impulsiva en un momento dado. Son individuos que previamente tuvieron la fantasía de quitarle la vida a su pareja. De que si ella se liberaba o se intentaba mejor librar de ese yugo sistemático de maltrato, de violencia, pues ellos ya habían fantaseado cómo la iban a matar. Con arma blanca, con arma de fuego, con arma contundente, simulando una escena, haciendo pasar, como ya lo hemos visto en casuísticas anteriores que en este programa hemos trabajado, un homicidio ocultándolo en un presunto suicidio, en un accidente de tránsito, ¿sí? En una desaparición inexplicable de su pareja porque se fue con un amante. Cosas como esas que ya pasaron previamente por la mente del perpetrador. Es decir, hubo una fantasía criminal. Una fantasía criminal. Y aunque tal vez por la mente de muchos de nosotros hayan pasado ese tipo de fantasías, tal vez con gente que nos hizo daño, tal vez con gente que nos agredió de alguna manera, tal vez con gente que no nos reconoció, quiso lastimar nuestra autoestima, tal vez aún en formación, pues jamás nos atrevimos a cruzar la línea. Y eso es lo que nos hace buenos seres humanos, eso es lo que nos hace personas coherentes con nuestros principios, nuestros valores y nuestra conducta. Lo que no le importa a quien cruza la línea e incursiona en conducta criminal.
Esta reflexión es la que he traído hoy para ustedes. Los leo en los comentarios y hasta un próximo capítulo. Recuerden, esto es Operación Crimen y para disfrutar de nuestro contenido, síganos en todas nuestras plataformas digitales.